Buenas tardes, soy el profesor Guillermo Gutiérrez y vamos a empezar el tema de la semana número 1 del curso de literatura. En el cuadernillo respectivo, en la página 71, encontramos el sumario y la página inicial del tema de hoy. Los temas que vamos a revisar hoy día son el circuito de la comunicación literaria, los géneros literarios, las figuras literarias y la literatura griega en el primer periodo, es decir, el periodo jónico, correspondiente a la época de Homero. Ilíada y Odisea son las epopeyas que vamos a revisar. Vamos a hacer la clase de una manera dinámica con respecto al texto. Quiero que todos revisen en la página 71. Vamos a hacer una revisada muy rápida a lo que es el circuito de la comunicación literaria. Tendríamos que asociar la literatura con el sistema lingüístico, simplemente adaptando el emisor, el mensaje, el receptor a los diversos elementos de la comunicación en la literatura. Por ejemplo, en la literatura el emisor va a ser el autor, aquella persona que emite el mensaje. El mensaje viene a ser la obra en sí misma, el significado que tiene la obra. Los receptores, de acuerdo al tipo de canal que se utilice, podrán ser oyentes o lectores. La pregunta es, ¿qué tipo de receptores hubo primero? ¿Oyentes o lectores? Y obviamente la mayoría de ustedes está pensando en la respuesta correcta, y lo correcto es oyentes. Porque si vamos al medio canal, en la literatura vendría a ser la escritura o la oralidad. Yo pregunto, ¿cuál será más antiguo? Obviamente es la oralidad, por lo tanto, primero fueron oyentes, público oyente, y luego fueron el público lector. El código viene a ser el sistema bajo el cual se organiza la información que se transmite. En nuestro caso, la literatura tiene como código la lengua, o también llamada idioma. El contexto o mundo representado viene a ser el contenido de la obra. Recuerda que una obra refleja una realidad creada por el autor. Ahora vamos con un tema más importante aún, página 72, por favor, los géneros literarios. Vamos a hacer un poco de pizarra ahora. Los géneros literarios, alumno, son un conjunto de obras clasificadas, definidas por los preceptistas literarios. El primer preceptista fue Aristóteles, quien para el siglo IV a.C. escribe el primer texto de crítica literaria, de historia literaria y sobre todo de teoría poética. Aristóteles es un autor que aparece en muchas áreas del conocimiento. En poética él propone que existen tres géneros literarios que han sido llamados los géneros clásicos. ¿Cuáles son estos géneros clásicos? La épica, la lírica y el género dramático. ¿Listo? Debes recordar, alumno, para poder postular con éxito a San Marcos, estos son los tres géneros que tú debes saber que existen y debes conocer. Así que vamos ahora a dar las características y ejemplos de cada uno de ellos. Bien, el género épico se caracteriza principalmente por ser objetivo. Eso quiere decir que el autor va a describir una realidad objetiva, no va a priorizar lo que siente o lo que puede llegar a pensar de los demás, sino se centra en lo que él ve, observa, al margen de lo que él, o tratando de estar al margen de lo que él siente respecto a lo que está contando. El género épico es asociado entonces con la narración, el mundo exterior del autor. La épica, alumnos, y debes recordar mucho esto, se asocia con el género épico y con la narrativa. En algunas teorías dividen ambas y hacen épica y narrativa por separado. En este caso tú debes concebir la épica como un conjunto entre épica y narrativa. La lírica
viene a ser el género que expresa los sentimientos y emociones, en otras palabras, la subjetividad del autor. La lírica, por lo general, se expresa en verso, empero no siempre va a ser el verso la forma de expresión. Por ejemplo, Platero y yo es una forma lírica en prosa. Eso debes tomarlo muy en cuenta. Finalmente, el género dramático. El género dramático es el género que sirve para hacer teatro. En otras palabras, cuando un autor escribe una obra de género dramático, escribe una obra que debe ser representada en el teatro por medio de la acción y el movimiento. No está escribiendo una obra para que el alumno de la pre la lea, ni para que el profesor de la pre la cuente. Eso no es correcto. Se puede hacer claro, pero no es la manera más efectiva de apreciar la calidad artística de este texto. Este texto está hecho para ser representado en el teatro. Ese es el género dramático. ¿Qué obras dramáticas famosas conocemos? Tú me dirás el autor, pues, de El cielo y las niñas. Están pensándolo, ya lo encontraron. El autor de El cielo y las niñas se llama Leandro Fernández de Moratín. Muy bien. El autor de Ñacatita, por favor. Es peruano. Manuel Asensio Segura. Muy bien. Segura Cordero, segundo apellido. Alumnos, Romeo y Julieta. ¿De qué autor es? William Shakespeare. Perfecto. Ahora van a indicarme el autor de Edipo Rey. Y eso es más fácil, ¿no? Porque en la siguiente clase es Sófocles. Ahora, alumnos, quiero que den 2 ejemplos de género lírico. ¿Estás pensando 2 ejemplos? Bien. Te ayudo. Tal vez pensaste en las rimas de Bécquer. Muy bien. O pensaste en las églogas de Garcilaso de la Vega. También muy bien. Si pensaste en otra, por favor verifica que sea lírica, no te vas a confundir. En la épica de alumnos encontramos infinidad de textos, las crónicas, como por ejemplo los comentarios reales de los incas, novelas como El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, o cantar de gesta como el mío Cid, o tal vez las epopeyas de Homero, Ilíada y Odisea. Bien, hasta ahí vamos a avanzar hoy día con los géneros literarios. Este tema siempre lo vamos a revisar cuando hablemos de las obras porque la vamos a clasificar en géneros literarios, claro está. Ahora vamos a tratar el tema más importante de esta clase, figuras literarias. Las figuras literarias, alumnos, son cerca de 600, 700 figuras, son muchas. ¿Cuántas vas a estudiar tú para postular con bastante éxito a la Universidad de San Marcos? Solo tienes que saber 5, nada más. ¿Cuáles son ellas? Las tienes en tu cuadernillo y seguramente algunos de ustedes ya las habían revisado. La metáfora, la anáfora, el epíteto, el hiperbatón y la hipérbole. Muy bien. La metáfora, alumnos, es la figura más famosa de todas y es la primera en la lista. Vamos a encontrar 2 momentos en la configuración de una metáfora. Vamos a apoyarnos con la pizarra. Esto ya copiaron. A ver. La metáfora tiene 2 momentos. El primer momento. La búsqueda de semejanza. El segundo momento es muy fácil. Reemplazo. Recuerda, tienes que seguir estos 2 momentos. Por ejemplo, un joven puede pensar, al observar los dientes admirablemente blancos de una señorita, que esos dientes son tan blancos como las perlas. Él ya encontró la semejanza. Ahora va a hacer algo muy sencillo. Él le va a decir que bellos o que bellas son las perlas de tu boca. Entonces nuestro joven amigo ha reemplazado un elemento que vamos a llamar B por otro elemento que vamos a llamar A.
¿Qué elemento es el que ha sido reemplazado? El elemento dientes. Él no dice qué bellos son los dientes de tu boca, él dice qué bellas son las perlas de tu boca, y eso es una metáfora. B por A. Está reemplazando un elemento por otro elemento. ¿Está bien? Tú pensarás, profesor, me parece muy complicado esto de la metáfora. Si te pones a pensar, este tipo de reemplazos son muy comunes en tu lengua habitual, en tu manera de hablar. Tú vas a decir siempre, una chica que está preparando su vestido, quiero meter el hilo en el ojo de la aguja. Y la aguja no tiene ojo, tiene una ranura que parece un ojo. Entonces tú dices, el ojo de la aguja es una metáfora. Otro joven dice, yo subí toda la falda del cerro. Y el cerro no tiene falda, tiene ladera. Eso también es una metáfora. Así hay muchas metáforas en la vida común. Otra forma de hacer este tipo de intercambios es usando otra fórmula, la fórmula A y B, pero en lugar de un reemplazo directo, decir A es B, o el plural son. Por ejemplo, las piedras son rosas. ¿Se entendió? Eso está en el cuadernillo especificado en la página 72. La primera manera, están viendo en definición, ahí lo vieron, A sustituye a B, o si no, usando el verbo A es B. ¿Entienden ahí? Muy bien. Vamos a continuar. La anáfora es sin lugar a dudas la figura más sencilla de todas. Y es la que más viene en los exámenes, cosa que te favorece a ti. La anáfora se basa en repetir una palabra al inicio de los versos. ¿Está bien? ¿Se entendió? También puede ser al principio de cada enunciado en el caso de la prosa. Ejemplos. ¿Recuerdas a Jorge Manrique? ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? ¿Recuerdas a Francisco de Quevedo? Érase un hombre a una nariz pegada. Todos revisen en la página 71. Vamos a hacer una revisada muy rápida a lo que es el circuito de la comunicación literaria. Tendríamos que asociar la literatura con el sistema lingüístico, simplemente adaptando el emisor, el mensaje, el receptor a los diversos elementos de la comunicación en la literatura. Por ejemplo, en la literatura Buenas tardes, soy el profesor Guillermo Gutiérrez y vamos a empezar el tema de la semana número 1 del curso de literatura. En el cuadernillo respectivo, en la página 71, encontramos el sumario y la página inicial del tema de hoy. Los temas que vamos a revisar hoy día son el circuito de la comunicación literaria, los géneros literarios, las figuras literarias y la literatura griega en el primer periodo, es decir, el periodo jónico, correspondiente a la época de Homero. Ilíada y Odisea son las epopeyas que vamos a revisar. Vamos a hacer la clase de una manera dinámica con respecto al texto. Quiero que